Sí, correcto, Víctor. Bueno, para hablar de musicoterapia, primero tengo que acordarme de un gran maestro que yo tuve cuando estaba haciendo la especialización en medicina interna, que se llama el doctor Jorge Daza Barriga. Recuerda que él, neurólogo, uno de los neurólogos más... Gran amigo. Sí, más prestigiosos de Colombia, Jorge Daza Barriga, de quien aprendí mucho y que todos sabemos que partió de unas circunstancias absurdas. El doctor Jorge Daza Barriga era prácticamente un musicoterapeuta. Cuando yo empecé a estar con él, veía cómo en su computador tenía toda la música habida y por haber, y le preguntaba al paciente: ¿qué canción quieres escuchar? ¿Qué música te gusta a ti? Y le colocaba la música, le colocaba un ambiente y se hacía un ambiente agradable. A partir de allí, Víctor, yo sentí que eso generaba una conexión, que los pacientes salían mejor del consultorio cuando tú les colocabas música. Y de hecho te confieso, yo en mi consultorio de cardiología, en el centro de cardiología, yo les coloco música a los pacientes. A veces cuando tengo un paciente con la presión elevada, lo relajo, lo distraigo, y el paciente, como me decía el doctor Daza, el paciente tiene que irse mejor que como vino, Rafa. Y realmente era un gran maestro que yo le aprendí. Y fíjate tú que todo el tiempo que ha pasado, y la musicoterapia hoy en día es una realidad mundial. La música, se habla de las bondades de la musicoterapia hasta de la antigua Grecia, Víctor. Pero fíjate tú que en Colombia, y qué bueno que tú hayas tocado este tema, en Colombia existe esa especialización, y nada más y nada menos que en la Universidad de los Andes, que tú sabes que es considerada quizás una de las mejores universidades de aquí de Colombia, y en el mundo hay cualquier cantidad de universidades que promueven la especialización de musicoterapia. Austria es uno de los países que yo conocí un día a un austriaco por allá en la clínica Chavi, donde dice cardiología, que era musicoterapeuta graduado en una universidad de Austria. Y fíjate tú que en Colombia hay aproximadamente más de 150 musicoterapeutas graduados, y hay también gente que hace maestría en musicoterapia. Y te digo, la Fundación Santa Fe de Bogotá, que tú sabes que es un hospital acreditado internacionalmente, tiene 3 musicoterapeutas que diariamente van a las UCI neonatales, a las UCI de adultos, a las unidades de oncología, incluso a las unidades de maternidad, donde realizan este tipo de terapias. Ellos anual hacen más de 2.000 sesiones de musicoterapia. Han logrado reunir en todo lo que llevan más de 1.500 pacientes que han sido atendidos, y los resultados de la musicoterapia que se ha extendido las indicaciones para autismo, para Alzheimer, para enfermedades neuromusculares, para enfermedades que generan mucha incapacidad, para aquel paciente que van a ver a la casa que está postrado, que generalmente se le dice: coloque música, y coloque la música que a él le gustaba, porque parece la música, por ejemplo, cuando tenemos un paciente hospitalizado en cuidados intensivos, coloquen esta canción, se vaya con el familiar, con la esposa, qué canción le genera una conexión, o qué canción era importante en su vida, ya, y eso genera unos efectos, y eso tiene muchos efectos vistos también en los pacientes con depresión, con ansiedad. Y los médicos nos gusta escuchar música. Los médicos nos gusta escuchar música en los ambientes, por ejemplo, tú ves en los ambientes previos a la entrada de una cirugía, en las salas de espera se escucha música de fondo, ¿verdad? Obviamente no estamos hablando de la música a un alto volumen que puede existir ya en una urgencia, pero fíjate tú que los pacientes oncológicos, los que van con muchos miedos, los pacientes que tienen que están con terapia del dolor, porque también
es importante la musicoterapia, y generalmente estos musicoterapeutas hacen una biografía musical de la persona. Es decir, Víctor, ¿a ti qué canción a qué canción le gustaba a Víctor en infancia? ¿A qué canción hizo que ustedes se enamoraran? Y así, fíjate, algo parecido a lo que hacía el doctor Jorge Chavarría en ese entonces, que le decía, ¿y qué canción te gusta? ¿Y por qué no la cantas? Cántala, porque a veces se busca también que el paciente la cante. Fíjate tú que ese gran maestro que yo tuve, Jorge Chavarría, que nos hace mucha falta, fue una persona que él le transformaba la cara a los pacientes. O sea, un paciente llegaba con una cara y el paciente salía con otra cara, transformado solamente con la música y solamente generando un ambiente de música importante. Porque es que el hecho de que, y aprovecho como para hacer este comentario, la música, que un médico escuche música no significa que está violando la ética médica, y mucho menos si no está ejerciendo un acto médico de atender a un paciente. Diferente sería que estuviera atendiendo a un paciente y esté con los audífonos conectados, desconcentrado, escuchando música, y está faltando a la ética. Claro está, en la situación que pasó, que no se apagó enseguida, yo pienso que ahí se incurrió un error en no apagar inmediatamente ante la petición de la persona que le bajó, rodear de unas circunstancias adicionales, pero ¿qué te quiero decir yo? Que en una urgencia, la música puede generar un celular que puede ser 60 decibeles, está por debajo del ruido ambiente que tiene una urgencia. Las urgencias son ambientes ruidosos, donde los decibeles superan a veces los 70, los 80 decibeles, y tú ves, por ejemplo, en una sala de reanimación hay equipos que pitan, hay equipos que hacen bulla, en una urgencia viene la ambulancia con la sirena, viene la policía con la sirena que despierta a todo el mundo. En una habitación hay cualquier cantidad de ruido, porque son, digamos, en una sala hay 5 pacientes que cada uno tiene familiares, cada uno de ellos tiene celulares, unos hablan, unos escuchan música, unos ven televisión, entran al baño, cierran, abren la puerta, entra la enfermera a tomar signos vitales, entra el médico a hacer una valoración, despierta a los demás pacientes, entra la que va a tomar el laboratorio, la camilla, la silla de ruedas, el paciente que está llorando, el paciente que se queja. O sea, la urgencia es un ambiente extremadamente ruidoso, ya, y es incómodo y es difícil a veces que las personas puedan tener un descanso porque no tienen una habitación, como nosotros decimos, una habitación de esas para descanso. Entonces yo pienso que la música, me parece que en este caso no es como un factor preponderante, no es como el factor, digamos, crítico dentro de una urgencia. Obvio, yo veo muchos médicos que escuchan música, y no he visto el primer hospital del mundo donde no escuchen música, pero eso no puede llevarse al extremo. O sea, no puede llevarse al extremo de que se escuche a alto volumen, porque uno tiene que ser y parecer, porque si entonces la persona pone el celular a alto volumen, el parecer es que la persona está desatendiendo los pacientes, ¿verdad? Entonces eso, sí. Usted nos regalaba aquí un dato, nos ha regalado bastante información relacionada con este tema, que de luego no estaba por lo menos en mi agenda periodística. Usted dice que hay 150 musicoterapeutas que trabajan, que están graduados en Colombia. ¿Cuántos hay en Barranquilla? Eso fíjate tú, no lo sé, pero sí sé que hay universidades aquí que ofrecen esa especialidad, esa carrera, digámoslo así, esa carrera, y una de esas es la Universidad de los Andes. Tú sabes que la Universidad de los Andes es una muy buena universidad, ya, y como te digo, yo hice la especialidad de cardiología en Bogotá, en la clínica Chayo, y allá hay una clínica top que es la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bueno, investiga, allá hay 3 o más musicoterapeutas que trabajan permanentemente, porque eso hace parte de la humanización que tiene que tener el hospital, porque los hospitales cada día tienen que ser más humanizados para que se parezcan más a como tú estás en tu casa.
¿verdad? De tener una comida más o menos parecida a la que tú tienes en tu casa, pero con unas indicaciones médicas, de tener un ambiente, de tener un televisor, de leer el periódico, porque los pacientes a veces hacen una complicación, los pacientes ancianos hacen algo que se llama delirium hiperactivo, que son episodios psicóticos de larga duración. Entonces las habitaciones tienen que tener un reloj, tienen que tener luz que entre a la habitación, tienen que tener un televisor, tienen que estar informados, tienen que tener un radio para estar escuchando nuestras noticias, para estar escuchando tienen que estar la persona enterada de lo que está pasando en su barrio. Entonces todas estas situaciones, y tiene que a veces con escuchar música se le alivia el dolor, se le alivia el malestar que tiene. Entonces fíjate tú que uno por naturaleza da esta necesidad, uno, aun cuando no sea especialista en musicoterapia, uno como médico, yo como especialista lo hago en mi consultorio, el paciente que tengo que cambiarle la cara, como si el doctor Daza, se la cambie. Al que tengo que poner le voy a contar una cosa. Música. Le voy a contar una cosa, médico. Yo fui muy cercano, Dios así me lo permitió, fui muy cercano al doctor Jorge Daza. Y él habitualmente, yo le digo, por ejemplo, cada mes, cada 2 meses, él tenía el consultorio ahí en la carrera 49 C con 80. Y él me llamaba y me decía, vente para acá. Yo llegaba por allá tipo 5 de la tarde de un viernes y nos poníamos a escuchar música vallenata y él tenía un grupito ahí, llamaba al Búho, a Rafa Sarmiento, me llamaba a mí, y terminábamos escuchando música y hablando de las historias de las canciones y pero no sabía que hacía parte de sus prácticas como médico. Pero uno llegaba ahí y conversaba mucho sobre la historia de las canciones y todo lo demás. Ahora toca entonces que hagamos ese ejercicio con usted, médico, que tengamos momentos para escuchar música y para conversar. Sí, fíjate, Víctor, que nosotros en la rotación, de la rotación de neurología con él, que era mi profesor, yo debía salir a las 5:30, 6 de la tarde, y él decía, ven y cómprate unas papas ahí enfrente, cómprate algo, te vienes para acá, que te voy a enseñar algo. Bueno, nos quedamos hasta las 7:30, 8 de la noche escuchando vallenato, y él fue la primera persona que empezó a hablarme de Luis Cuello, yo no lo conocía, y le digo, ¿viste la nueva ola? Y mira, y te voy a decir, hay alguien que se llama Karen Morales, que es muy bueno, y mira, y te voy a decir, hay uno que se llama Silvestre, ese va a ser el mejor, y me hablaba de, ¿tú sabes quién es Gustavo Gutiérrez? Y yo, no sé. ¿Tú sabes qué significa esta canción? ¿Tú sabes qué significa sin medir distancias? Y decía, eso implica que hay una depresión en el fondo de la persona sin medir distancias. Y fíjate tú que yo tuve la oportunidad de ser médico de Diomedes en Bogotá, y Diomedes me confesó un día que la canción que más cantaba él, incluso en su baño, sin estar, y todo el mundo la cantaba mentalmente, era sin medir distancia, porque él en el fondo convivía con una depresión. Y entonces él me decía que la música te transformaba, y me decía, no escuches mucha música depresiva, no escuchen música menos depresiva. Ese era uno de los mensajes que el doctor Daza me daba, porque él como que veía que a mí también me gustaba la música, y entonces hacíamos esa empatía ahí, me decía, no, quédate. Y eran las 7:30, 8 de la noche, y el doctor Daza ahí no nos dejaba ir escuchando y enseñándonos música. Bueno, entonces yo me comprometo a lo siguiente, médico, me comprometo que abriendo el mes de noviembre lo vamos a convidar a los estudios de Bolígrafos Radios para escuchar buena música. Entonces lo voy a llamar, médico. Déjeme preguntarle dos cositas rápidas. Sí, porque ya estamos ahí sobre claro, óigame, ¿qué música le pone usted a su paciente Arsenio Estrada, que nos acaba de llamar, doctor Borges? Bueno, te cuento que yo escucho mucho vallenato y mucho porro. De hecho, yo soy compositor de una canción de porro que se llama Mi Sabana Larga,
que le hicimos aquí a Sabana Larga. A mí le pongo mucho porro, pero siempre les pregunto, así como le dice el doctor Daza, ¿qué canción quieres escuchar? ¿Qué canción te gusta? Entonces, ¿y cuál le pide a Arsenio? Arsenio es como más de salsa y vallenato, sí, Arsenio es más de salsa y vallenato. Hombre de balada, ¿no? Y lo que lo ha podido poner usted buena música es al Junior, está sufriendo mucho, ¿no? Sí. Oiga, médico, Arsenio es gorrero. ¿Cómo? Le pregunto a Arsenio, pero ya para cerrar, 30 segundos, dígame sí o no. Arsenio es gorrero. Hay unos rumores que sí. Médico, le mando un abrazo. Bueno, hoy aprendimos bastante. Arsenio también que lo quiero mucho, demasiado, y bueno, estoy pendiente con Arsenio por ahí con algunas cosas. Bueno, y hoy aprendimos mucho, médico. Que tenga buen día. Bueno, muchas gracias, Víctor. Bueno.